Que el Señor les bendiga. Un saludo para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos, para nuestros familiares. Permítame compartir con ustedes la continuación del tema de Pesach, de Pascua, que había compartido días atrás. Pero esta vez con un enfoque diferente, con un enfoque en el calendario bíblico. El calendario bíblico es el calendario que Dios le entregó a Moisés para el pueblo de Israel. En este calendario bíblico, Dios enmarcó las fiestas. Dios enmarcó los tiempos en que Dios iba a tener un encuentro con el pueblo de Israel. Este calendario bíblico es diferente al calendario que actualmente nosotros tenemos, al calendario gregoriano, que vale la pena decir que es un calendario católico romano. En este tiempo ha coincidido o se alinearon tres calendarios que tenemos: el calendario gregoriano, el calendario del judaísmo rabínico y el calendario bíblico. También es justo mencionar que este calendario ha coincidido exactamente, este tiempo del calendario ha coincidido exactamente con el calendario de hace 2000 años atrás. Durante la explicación del calendario vamos a saber por qué digo estas cosas. Bueno, este calendario que Dios le dio al pueblo de Israel, a diferencia de nuestro calendario, es un calendario que es ordinal. Eso quiere decir que los días de la semana se cuentan de la siguiente manera: primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo es el único día que tiene nombre, se llama el Shabbat, que significa reposar, descansar. Y luego continúa la cuenta porque es cíclica y tenemos el primer día de la semana, ¿sí?, que en nuestro calendario viene a coincidir con el día domingo. Ahora que hemos visto que el conteo es ordinal, ahora debemos decir también que el día comienza con la caída del sol. Por esta razón he puesto aquí una pequeña luna y en todos los días. Esto significa que cada vez que el sol cae, empieza un nuevo día. Sí, eso es lo que significa. Ahora quisiera mostrarles también cómo el inicio de cada mes. Ya hablamos de la semana y de cómo el día comienza, hablemos del mes. El mes iniciaba cuando el sol alumbraba a la luna cuando tenemos luna creciente. Y cuando alumbraba una esquinita de la luna, entonces el pueblo de Israel sabía que el mes había comenzado. Para contarles un poco la historia, cómo es esto, en Israel, en Jerusalén, había en las montañas más altas de Jerusalén, en la parte más alta, había dos personas que se les llamaba los dos testigos. Entonces, su trabajo era esperar que la luna nueva apareciera. Cuando el primer rayo de sol pegaba en la luna y era visible, entonces estos dos testigos bajaban de la parte alta de las montañas hacia Jerusalén al templo, hablaban con los sacerdotes y los sacerdotes ordenaban que se toquen las trompetas desde Jerusalén hacia todo Israel. Y de esta manera sabían que el mes había comenzado. Entonces, una vez que aparecía la señal, la parte alumbrada de la luna, se contaba como el día primero. Y luego tenemos día 2, 3, 4, 5 en adelante. Hasta que desaparecía la luna, ya no era visible, ya no le daba el sol, entonces esperaba el nuevo mes. Ahora vamos a hablar del año bíblico. A diferencia de nuestro calendario gregoriano, que es solar, nuestro año empieza con el mes de enero. Pero el calendario bíblico empieza entre el mes de marzo y el mes de abril, con el inicio de la primavera. Por esta razón es que aquí he puesto 26 de marzo, porque este año bíblico ha empezado el 26 de marzo, que justamente coincide con el mismo tiempo en que en el año en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la Pascua. Es decir, que esa coincidencia
entre el tiempo en que nuestro Señor Jesús dio su vida por nuestra salvación, los mismos días han coincidido con esta fecha tan especial, esta Pascua tan especial que hemos pasado, en la que todo el mundo ha estado en cuarentena. Es muy especial por muchísimas razones. La primera que les dije es la alineación entre el calendario gregoriano católico y entre el calendario del judaísmo rabínico actual y el calendario bíblico. Los tres se han alineado. Y coincidentemente también están alineados los mismos días en los que se dio la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que hemos hablado acerca del orden bíblico de la semana y también que hemos hablado acerca de cómo se iniciaba el mes, y su conteo, y también cómo el año bíblico en este año ha coincidido con el 26 de marzo, ya podemos hablar más profundamente acerca del inicio de los días y de cómo estaba organizado el día como tal. Una vez que el sol se ocultaba, tenemos aquí que el sol se ocultaba más o menos 6-7 de la noche. Entonces el tiempo el conteo de ese tiempo se llama vigilia. ¿Sí? La primera vigilia era entre 6 p.m. a 9 p.m. La segunda vigilia era de 9 p.m. a 12 p.m. La tercera vigilia es de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana hasta la salida del sol. Ahora que ya sale el sol, tenemos a las 6 de la mañana se le llama la primera hora de la mañana. A las 9 de la mañana se llamaba la tercera hora, a mediodía la sexta hora, a las 3 de la tarde la novena hora, y luego nuevamente el sol volvía a caer y empezaba otra vez la vigilia y también el nuevo día. Y de esta manera es como se llevaba el conteo diario de los tiempos bíblicos según el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora que ya hemos aprendido acerca de cómo se manejaban los tiempos, ya podemos hablar acerca del mandamiento de Dios a su pueblo para celebrar el Pesaj o la Pascua. Dios ordenó en su palabra a Moisés que a partir del primer año que ellos entraran en la tierra de Israel, el primer mes, y a partir del primer día se contara 14. Y el día 14 se debería celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba porque Dios había salvado a su pueblo de Egipto y también porque se había sacrificado un cordero y con su sangre se habían cubierto los postes de sus casas, las entradas de sus casas, y el ángel de la muerte había pasado por encima sin tocar a los primogénitos de aquellas casas, sino que solamente había dado muerte a los primogénitos de Egipto. De esta manera Dios había guardado a su pueblo. Por eso se celebraba el Pesaj o la Pascua. Y esa ordenanza era para el día 14. Para el día 15, Dios había ordenado que se celebre la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque durante esa fiesta ellos debían recordar el tiempo que ellos estuvieron en esclavitud en Egipto. Ahora, continuando con los días, la escritura nos dice que ellos debían contar hasta el primer Shabbat, hasta el primer sábado, y el día siguiente, el día primero de la semana, ellos debían celebrar la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué significaba esto? Significaba que los primeros frutos de la cebada que ellos obtuvieran cuando entraran en Canaán, en la tierra prometida, ellos debían ofrecerlo a Dios. Porque como ustedes saben, cuando el agricultor siembra, siempre hay los primeros frutos y después viene la gran cosecha. De la misma forma, los primeros frutos de la cebada debían entregarse en este día, que era el primer día de la semana, y luego se tenía que contar 7 semanas. Y a la 7ª semana debía celebrarse la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta se celebraba porque la gran cosecha se había dado. También se celebraba el día en que Dios había dado la ley a Moisés en el monte de Horeb. Era la gran cosecha, era el inicio también de la historia del pueblo de Israel.
Entonces, ahora sí podemos enfocarnos solamente en la fiesta de Pesach, ¿sí? Como vemos aquí, en la fiesta de Pesach hay muchos acontecimientos que están repartidos y dichos muchas veces de diferente manera en los 4 evangelios. Por esta razón, quisiera unificar todo y hablar y encajarlo en el calendario. La escritura nos dice que el día 14, al caer la noche, cuando iniciaba el día, ¿sí? Al caer la noche, Jesús y sus discípulos hicieron una cena. En este punto es importantísimo decir que esa cena fue celebrada durante los 1500 años anteriores. ¿Por qué? Porque cuando se celebraban las fiestas o iniciaba el Shabbat, el pueblo de Israel hacía una cena, una comida al iniciar el día. Y en este día ellos lo celebraban con pan y con vino. ¿Por qué con pan y con vino? Porque la escritura nos dice que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Melquisedec para los cristianos es figura de Cristo. Y es por esta razón que el pueblo de Israel comprendía que Melquisedec era un representante de Dios y que había compartido el pan y el vino con Abraham. Y por esto ellos también lo hacían. Antes del inicio de cada fiesta, o al iniciar cada fiesta y al iniciar el Shabbat. Esa es la razón por la que se da la cena en el día 14. Al inicio del día 14, al inicio del Pesach. Entonces, Jesús cena con sus discípulos durante la primera vigilia. Luego nos dice la escritura que Jesús aproximadamente en la segunda vigilia sale al monte de los olivos con sus discípulos a orar. Luego también nos dice la escritura que en la tercera vigilia los líderes del judaísmo del segundo templo capturan a nuestro Señor Jesucristo y lo llevan a interrogatorios a un juicio injusto delante de todas las autoridades del judaísmo del segundo templo. Y así hasta que finaliza la vigilia cuarta, cuando ya sale el sol. Una vez que sale el sol, la escritura nos dice que Jesús en la hora primera de la mañana es presentado ante Pilato. Luego nos dice la escritura que a las 9 de la mañana, es decir, a la hora tercera, Jesús es crucificado. Luego la misma escritura nos dice que al mediodía, a la hora sexta, hubo un gran eclipse. En realidad la escritura nos dice que hubo una gran oscuridad, pero la astronomía actual nos dice que en el año 30 después de Cristo hubo un gran eclipse en esa área de Jerusalén, en el área de Medio Oriente. El historiador Flavio Josefo nos confirma en sus escritos. Flavio Josefo fue un historiador del Imperio Romano. Él nos confirma que existe una carta donde se menciona este eclipse justamente el año 30 después de Cristo, un gran eclipse muy largo. La escritura también lo dice, y dice que el eclipse fue desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora novena. Y la escritura nos dice que es a las 3 de la tarde, a la hora novena, cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió. Luego, la escritura nos dice que Jesús fue sepultado antes de que iniciara el nuevo día, es decir, el día de panes sin levadura. Este día era tan importante y tan sagrado que era necesario que los judíos hubiesen hecho todas sus cosas antes de este día. En otras palabras, antes de que se inicie la primera vigilia, antes de las 6 o 7 de la tarde, Jesús debía estar ya en la tumba, porque este día era muy sagrado y es muy sagrado. Ahora que ya hemos visto que Jesús fue sepultado antes que empiece el día 15, antes de la vigilia, antes de la fiesta de panes sin levadura, ahora sí ya podemos comenzar a hacer un conteo del tiempo para ver cuántos días nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba. La misma escritura nos dice que la única señal que Dios le daba a su pueblo de que Él era el Mesías era la señal de Jonás. La señal de Jonás nos dice que Jesús debía estar 3 días y 3 noches en la tumba y resucitar. Entonces, Dios es un Dios exacto. El calendario bíblico es un calendario exacto y así podemos hacer el conteo. Así que vamos a hacer el conteo.
de este evento tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Habíamos dicho que el día 14 a las 3 p.m., que el día 14 a las 3 p.m. había Jesús sido sepultado. De esta manera tenemos que el día 14 a las 3 p.m. Jesús muere y es sepultado antes de que inicie el nuevo día. Entonces, si a las 3 de la tarde muere, a las 3 de la tarde del día 15 tendríamos el primer día que él había muerto. Luego, el día 16 tendríamos el segundo día que él había muerto. Y luego el día 17, que es Shabbat, día de reposo, es el tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Que al tercer día se cumplía la profecía de Jonás, que era necesario que al tercer día resucite. Si Jesús murió al tercer día, a la misma hora que murió, eso quiere decir que Jesús resucitó a las 3 p.m. de la tarde del día sábado, del Shabbat. Eso es lo que la Escritura nos muestra con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Matemáticamente, bíblicamente, es el tiempo exacto en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Jesús resucita un día sábado. Vemos que a pesar de que Él resucita a las 3 de la tarde, porque había muerto a las 3 de la tarde, aún así Jesús no se presenta a sus discípulos. Vemos que Él respetó el Shabbat, Él respetó el día de reposo. Ahora podemos ver que Él espera para presentarse con sus discípulos al cuarto día después de su crucifixión. O como la Escritura dice, que las mujeres se presentaron el primer día de la semana muy temprano. El primer día de la semana es lo que corresponde el domingo para nosotros, en la mañana. Pero el primer día de la semana empieza en la noche del día sábado. ¿Sí? Es decir, que Jesucristo resucitó el sábado a las 3 de la tarde, estuvo toda la tarde y toda la noche sin presentarse ante sus discípulos, y solamente se presenta el día domingo como el primer fruto de la resurrección, porque es la fiesta de los primeros frutos. Ahora que está claro y ahora que hemos enmarcado los sucesos del juicio, la crucifixión, la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dentro del calendario bíblico, quisiéramos hacer un contraste con lo que la religión nos ha enseñado durante los últimos 2000 años. La religión nos dice que el día viernes es el día de crucifixión y que el día domingo es el día de resurrección. Pero si vamos más allá de la costumbre y más allá de la religión y contamos los días, nos vamos a dar cuenta que eso no encaja o no está dentro de lo que la profecía bíblica enseña. La profecía bíblica dice que tiene que resucitar después de 3 días y 3 noches. Así que vamos a hacer el conteo. Vamos a borrar un poquito esto que está aquí. Vamos a borrar un poquito esto que está aquí. Y vamos a hacer el mismo conteo. Vamos a ser justos. Si el día viernes muere a las 3 de la tarde, eso quiere decir que el día sábado tenemos el primer día a las 3 de la tarde. El día domingo tenemos el segundo día a las 3 de la tarde. Y el día lunes a las 3 de la tarde tendríamos recién el tercer día. Eso quiere decir que Jesucristo habría resucitado el lunes y no el día domingo, que se le conoce como el día de resurrección, domingo de resurrección, como enseña la religión. Ahora, como vemos, al contrastar esto con nuestra realidad, nuestro conteo de los días, vemos que lo que la religión nos ha enseñado ni siquiera matemáticamente coincide. Sin embargo, a las personas no les ha importado,
han podido darse cuenta de esto, han hecho caso omiso de que están siendo engañados. Pero para aquellos que no quieren ser engañados o no desean seguir siendo engañados, pues les animo a volver al calendario bíblico, al calendario que Dios nos dio. Este calendario fue profético antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que las Escrituras dicen. Fue profético en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y es profético ahora. Este calendario es tan importante para este tiempo de ahora y para el tiempo futuro, para el tiempo del fin, porque Dios ha enmarcado sus designios en este calendario. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, Él murió para lidiar con el pecado. Él no murió para eliminar el calendario bíblico, sino más bien para confirmar sus tiempos, sus propósitos dentro de este calendario. Espero que este corto estudio haya sido de bendición para su vida. Por favor, estúdielo, repáselo, tómelo en serio, porque de seguro usted le va a necesitar, porque estamos viviendo solamente en este tiempo tan difícil, este tiempo de silencio, de quietud, de cuarentena, es tan solamente el silencio antes de la tormenta. Bendiciones.